Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que ha nacido para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. Este es el vídeo 2 de 2 del Orient Ray Raven 2, en el que vamos a compararlo con el Seiko SKX 007 y el Seiko Tortuga. En el vídeo anterior, el 1 de 2, vimos fotos y vídeos macros de este Orient. Al final del vídeo os dejaré el enlace aquí arriba y os daré mi opinión personal de cuál me parece mejor. Empecemos. Medidas. Este Orient tiene un diámetro de 41,4 milímetros y un grosor de 13,2 milímetros. Todos ellos poseen una distancia entre asas de 22 milímetros. De este modo, dispuestos de menor a mayor diámetro de cajas, tenemos primero el Orient con 41,4 milímetros, seguido del Seiko SKX con 42 milímetros y por último el Tortuga, el más grande, con 44 milímetros. También podemos observar que el Seiko SKX 007 es el más grueso de los tres. Ahora vamos a comparar sus características de forma individual. Cajas. La caja del Seiko Tortuga, vista de frente, presenta un acabado satinado, pero tanto laterales, bisel como tapa trasera presenta acabados pulidos. El Orient presenta una caja de PVD negra y también una combinación de pulidos y satinados en la misma disposición. Y el SKX 007 igual, de frente satinados y laterales y bisel pulidos. Los tres presentan una resistencia al agua de hasta 200 metros con certificación ISO. Coronas. Todos ellos tienen la corona roscada y está protegida por la extensión de su caja alrededor. La corona del Orient es la única que está grabada, pero por contra es la más dura y difícil de manipular, tal vez debido a su pequeño tamaño, pero una vez extraída es suave al tacto, al igual que la de sus contrincantes. La del 007 y el Tortuga están posicionadas a las 4, pero no están grabadas, lo cual le da un punto al Orient en cuanto a acabados. Biseles. Todos son unidireccionales. El del Tortuga es el segundo con menor holgura, siendo superado en este aspecto por el Orient. Como se puede observar, coincide perfectamente con la señal de en punto. El del Orient es el que menor holgura tiene de los tres, pero por contra es el más duro de todos. También coincide perfectamente con la señal de en punto. El Seiko SKX 007 es el que presenta mayor holgura de los tres. Su tacto es suave, al igual que el del Tortuga, y en esta unidad coincide perfectamente con la señal de en punto. Cristales. Los tres llevan un cristal plano. El del Tortuga, al igual que el Seiko SKX 007, tiene un cristal Harlex, más duro que un cuarzo normal, pero en su borde este Tortuga no tiene ese rebaje característico que tienen el 007 y el Orient, este último con un cristal de cuarzo. Armis. El Tortuga es el que tiene el mejor armis. Es macizo, robusto, la calidad percibida es muy alta y de fácil extracción gracias a los orificios de la caja, algo que no tienen sus contrincantes. Tiene partes pulidas y satinadas, el cierre es deployante y está grabado, y es el único de los tres con eslabones finales macizos. El Orient tiene un armis de PVD negro, y como el Tortuga presenta contrastes pulidos y satinados. Es el segundo con mejor armis. Tiene también un cierre deployante grabado, y al igual que el 007 tiene unos eslabones finales huecos, de una calidad percibida muy baja.
En el del 007 también contrastan pulidos y satinados. Es el peor de calidad de los tres, ya que aunque su cierre está grabado no es deployante, faltando los dos pulsadores. Tiene eslabones finales huecos y su sonido a veces recuerda al de una serpiente de cascabel. Ahora sí, es el más cómodo de los tres. Lumen. El Seiko Tortuga situado a la izquierda es el ganador. El Orient situado en el centro y el SKX 007 a la derecha comparten un lumen similar. Ah, por cierto, mientras hago estos vídeos llevo mi Vostok Commandersky. Pesos. El Tortuga es el que más pesa, con 180 gramos, seguido por el Orient, con 156 gramos, y el menos pesado, el 007, con 136 gramos. Pero para aquellos a los que les guste llevar correas NATO, qué mejor forma de sacar conclusiones que pesar cajas y armies por separado. En cuanto a cajas, en primera posición tenemos al Tortuga, con 90 gramos, le sigue el 007, con 82 gramos, y por último el Orient, con 79 gramos. El orden de pesos de los armies lo lidera el Tortuga, con 89 gramos, seguido del armies del Orient, con 78 gramos, y por último el Seiko SKX 007, con un armies de 54 gramos. Pesarlos por separado me ha servido para sacar dos conclusiones. La primera conclusión que sacamos es que el Seiko Tortuga es el más pesado de los tres, tanto en caja como en armies. Y la segunda conclusión es que el Orient, a pesar de tener una caja menos pesada que el 007, su peso total es mayor. Esto es debido a la calidad de su armies, que es más pesado. Calibres. De esta tabla que he realizado podríamos sacar muchas conclusiones, pero me han llamado la atención 4. El Orient es el que tiene el calibre más preciso. El Seiko SKX 007 es el único que no tiene parada de segundero ni remonte manual. El Tortuga es el que más joyas tiene de los tres, y todos tienen el mismo número de alternancias hora y reserva de marcha. Opinión. El Seiko SKX 007 es el que peor calibre y armies tiene, pero desde que lo tengo he llegado a comprender qué fue aquello que lo hizo icónico, pues para mí es el más bonito de los tres, y el color de su esfera combina con todo tipo de extensibles. El Tortuga es el que mejor armies y acabados tiene. También es el que posee un lumen más intenso. Su caja es la de mayor tamaño, tal vez no apta para muñecas menores de 18 centímetros. El azul de su esfera es precioso y en algunos momentos se puede ver como si fuese negra. El Orient tiene el calibre más preciso y la relación calidad-precio es sin duda la mejor. A excepción de su armies, sus acabados no tienen nada que envidiar al Tortuga. Su acabado negro es muy bueno, es discreto y muy deportivo. Y ya por último recordar que voy a dejar el vídeo 1 de 2 de este Orient aquí arriba, consistente solo en fotos y vídeos macro en alta definición para poder ver mejor los detalles y ver cómo queda puesto. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y activa la campanita, solo así recibirás una notificación cuando cuelgue otro vídeo más. Muchas gracias.